Shabbat Shalom a todos. Vamos a comenzar con el comentario de la parashá de esta semana, que es la parashá número 53. Se llama Ha-Asinu, que literalmente significa oír o escuchar, ¿no? Porque la parashá comienza de esta manera: dice, escuchen los cielos que hablaren y que oiga la tierra los dichos de mi boca. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes, vamos a comenzar con esta parashá. Vamos a hacer un síntesis de esta parashá, que es el capítulo 31. Eh, este capítulo, ¿verdad? Comienza Moshe específicamente hablando de qué? De sus últimos días aquí en la tierra. Esta parashá es la penúltima. Pero gran parte de esta porción de la Torá consiste en una canción de 70 líneas dichas por Moshe al pueblo en el último día de su vida, poniendo al cielo y la tierra como testigos, y el Moshe empieza a exhortar al pueblo en los siguientes puntos. Pide que examinen la historia y que vean que en cada generación el Eterno los rescata de ser eliminados. Compara la Torá con la lluvia. También les dice que vean cómo Hashem los protegió en el desierto y que ahora están a muy poco para que se les entregue la tierra prometida. Les advierte que la abundancia material y los placeres debilitan al espíritu y que probablemente te lleven a idolatría y al deterioro moral. Les dice que las naciones no serán un medio de sancionar a Israel, pero que serán dispersados en todos los cuatro confines de la tierra por la dureza del corazón del pueblo. Dios le recordará a los hijos de Israel su rol primario: hacer que toda la humanidad conozca al único Dios verdadero. Ese es el fin del pueblo de Israel. Por supuesto, dice que ningún exilio cortará el lazo entre Hashem y su pueblo, y que cuando llegue la redención, ese lazo será más fuerte, y entonces el Creador le dará todas las bendiciones que le dijo a sus padres. Finalmente, bueno, Moshe, Dios del Eterno, ordena a Moshe a que ascienda al monte Nebo y ahí se una a sus ancestros. Y ahí fue donde le dijo la palabra: tú verás la tierra frente a ti, pero no entrarás ahí, a la tierra que yo doy a los hijos de Dios. Cuando hablamos de el significado de Asinu, que viene de oír, la raíz de esta palabra también se elabora la palabra osnaim, que significa oído. Que por cierto, este mes de Tirri es el mes de Mosnaim, que es el signo de la balanza y del equilibrio, el signo de la libra.
Por eso que Mosnaim significa balance, equilibrio. Y sabemos que los oídos son la fuente del equilibrio de todo tu cuerpo. Por supuesto, lo más importante es el equilibrio espiritual. Pero si tú no controlas lo que oyes, vas a tener problemas de equilibrio de tu cuerpo y al final vas a tener problemas con el equilibrio espiritual. Lo más importante, por supuesto, es el equilibrio espiritual, y los sabios indican que si una persona desea elevarse a una categoría mayor espiritualmente hablando, debe adquirir el hábito de oír, pero de oír la Torá, las recomendaciones de Hashem que están puestas ahí, pero no escuchar, no oír palabras vanas, chismes, calumnias, y por supuesto no escuchar la Shonará, que es uno de los eh, mandamientos que nos pide la Torah, de no escuchar chisme o la Shonará, que es lengua maligna. Hay tres puertas que nosotros debemos de cuidar, de proteger. Y la primera es nuestros ojos, la otra es la boca y la final es los oídos. Por lo tanto, tenemos que cuidar lo que vemos, lo que hablamos y lo que escuchamos. Ahora, miren esto tan interesante. En el caso de los ojos, para que tú controles la vista, tienes los párpados para cerrar los ojos y no ver lo malo que está delante de ti. Tenemos esa el párpado influye o es como una cerca, un cerco que nos pone el Eterno en los ojos. En el caso de nuestras bocas también tenemos los labios y los labios los podemos cerrar. Tenemos esa capacidad de cerrar los ojos y cerrar los labios. El problema es con los oídos. Los oídos no podemos, ¿verdad? Poner un cerco. El único cerco que le podemos poner a los oídos es de no escuchar. Y tienes esa capacidad. Una persona puede estar hablándote y no lo escucha. Es decir, ves que y bueno, te puedes tapar los oídos, sin embargo los puedes seguir escuchando, pero la idea es separarse de esa persona para no escucharlo. Esto es lo que podemos decir, que la manera, ¿verdad? La protección más difícil que tenemos es los oídos. Y sin embargo, por el oído es donde nosotros tenemos la manera de cómo aprender. Por eso es que Shema, que es escuchar, eh, la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Por el escuchar puede haber un impacto en tu vida, y esto es muy importante, y esto es lo que nos enseña el nombre de esta parashá. Vamos con la enseñanza que nos toca hoy. Eh, Importante entonces que ahora usemos el principio de esta parashá de escuchar. Vamos a escuchar esta enseñanza de la generación, que estamos en la generación de la Teshuvah. Vamos a darle gracias a Dios por el estudio de la Torah. Bendito eres tú, eterno sobre el universo, creador de los cielos y la tierra, que nos ha dado el privilegio de estudiar tu Torah. Todo esto por los méritos de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Amén.
Dicen que estamos en la generación de la Teshuvá, el arrepentimiento y el retorno a nuestras raíces. Y esto es interesante, señores, porque, claro, cuando hablo de generaciones, no estoy hablando ni de la generación de los que el mundo occidental, específicamente, lo, el, también muchos sociólogos este, han catalogado, por ejemplo, los millennials, la generación X, generación Z, los baby boomers. No estoy hablando de esa generación, estoy hablando de la generación de la Torah. Es otro tema. Y los sabios han concluido que estamos en la generación de la Teshuvah. Ahora, ¿qué significa Teshuvah? Ya van a ver por qué hablo de la Teshuvah. En pocos días estaremos entrando al día más importante del judaísmo actual, que es el Yom Kippur, el día de expiación, el día del ayuno, el único ayuno que hay establecido, el único ayuno de mandamiento. Los demás ayunos han sido hechos por los sabios. ¿Y qué significa Teshuvah? Teshuvah significa retornar. Y esto de retornar es volver a los orígenes de donde tú eres. Es decir, una persona, ¿verdad? Que se va de su lugar de nacimiento, ¿verdad? Y cuando regresa a sus orígenes, está haciendo Teshuvah desde la manera básica. Esto es lo que significa Teshuvah, que es volver a los orígenes. También significa, ¿verdad? Arrepentirse, pues, ¿no? De tus propios pecados. Por cierto, la palabra pecado, ¿verdad? Tenemos que hacer un paréntesis aquí. Y permítame, por favor, explicar qué es pecado desde una perspectiva hebrea. Porque sabía que no existía una palabra en hebreo para la traducción de pecado. Hay, la palabra pecado es un término, el significado de la palabra pecado hoy en día es un término religioso, denso y sumamente emocional, que en la realidad no tiene nada que ver con el concepto de Torah. Porque pecado significa, ¿verdad? Desde la práctica de hoy en día, del significado práctica, que cuando tú tienes pecados, eres un pecador, te vas a ir al infierno. O sea, hay una cosa negativa en todo eso. Cuando hacemos un estudio semántico de la palabra pecado, vemos que pecos, que viene siendo de alguna manera la manera como se tradujo, peco o pédico, que viene de tropezar con los pies, porque pet viene de pie, y pédico viene de tropezar con los pies. De aquí viene la palabra ortopédico, ¿no? Porque entonces es pecado desde el punto de vista del estudio eh, etimológico. En latín, ahora también después se empezó a traducir como en latín como peccatum, ¿no? Que ese el delito es una falta, un delito, una acción culpable de peccatum. Fíjense que cambiaron y finalmente la doctrina
doctrina occidental católica, el pecado hoy en día es cometer faltas que te llevan al infierno. Así de sencillo. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra pecado? Detrás de la palabra pecado, ¿qué hay? Bueno, existen tres palabras que suelen traducirse como pecado, pero que en realidad significan otra cosa. Porque está la palabra, por ejemplo, la primera palabra en hebreo de pecado, cuando vamos al texto en hebreo, es la palabra het, het, que significa errar. Eh, que viene de no dar en el blanco. La idea de un arco, la flecha y el blanco, tiran la flecha y nos das en el blanco. Eso es lo que es la palabra het. Errar en el sentido de no alcanzar una meta o un camino o un objetivo o un blanco exacto. Fíjense que la palabra Torah, para que ustedes vean, significa dar en el blanco. Cuando tú no cumples la Torah, no es que estás pecando, sino que no das en el blanco. Y la definición errar es cometer errores. Cometer errores. Pero fíjense una cosa, del pecado lo que nos trae es un sentimiento de que no valemos nada, un sentimiento de negatividad extremo, en donde solamente tenemos que esperar que nos envíen al infierno a donde nos vamos a quemar. Pero de la perspectiva hebrea es errar. Y todos sabemos que de los errores podemos aprender. Y no solamente aprender, sino corregir. Cuando tú cometes errores, ¿verdad? Cuando tú estás haciendo, usted está haciendo un trabajo en específico, ¿verdad? Usted está haciendo, no sé, una torta, una mujer está haciendo una torta, o un hombre está haciendo un artefacto de madera, de carpintería. Él puede cometer errores. La esposa o la mujer puede cometer errores echándole menos harina, no siguiendo las instrucciones correctas. Y ella entonces llega un momento en que le llega al punto de dar en el blanco con todas las instrucciones para hacer una torta sabrosa. Igual para hacer una bella silla se necesita cometer muchos errores. Ahora, si tú dices, en lugar de errores, imagínense, usted pone, no, haciendo la torta he pecado. Imagínense el impacto que tiene. Usted ya está viendo ya, ¿no? Yo quiero quitarle el impacto de la palabra pecado. Entonces, de los errores podemos aprender y corregir. De het, cuando usted vea het, son errores donde podemos aprender y corregir. Y hay todavía un margen de estos, de no dar en el blanco, de estos mandamientos que no hemos podido dar en el blanco, no hemos seguido las instrucciones correctas. Entonces podemos aprender y corregir. Muy diferente, ¿verdad, señores? Vamos con la segunda palabra, haberá. Esta palabra haberá significa transgredir o cruzar la línea de ir más lejos de lo permitido, de una instrucción que hemos recibido. Es como, por ejemplo, vemos un cartel que dice no pasar, o no, o vemos algo así en los parques, no pisar la grama, y nosotros pisamos la grama. Con esto les quiero decir que haberá no es una falta tan grave, sino que te has pasado
de cruzar la línea y de pisar algo que no puedes pisar. No es una falta, como le dije, grave, sino que como esa expresión popular que nos dicen, te has pasado de las rayas. ¿Te has escuchado esa expresión? Es decir, no es que estás cometiendo algo muy, muy, muy malo, pero sí no es bueno. Y esto es verá, de alguna manera tiene algo de malo, porque no estás llevando las instrucciones, es decir, no estás siendo obediente a las instrucciones que te dan. Finalmente está la palabra abón, que por cierto es la misma palabra, si te estás haciendo la pregunta, es la misma palabra de los cosméticos, esto abón. Pero esto tiene aquí un es abón, que no tiene que ver con abón, ¿no? ¿Qué significa iniquidad? La palabra iniquidad a veces es un poco difícil de traducir, pero de alguna manera tiene que ver con maldad, con falta, con culpa, con una ofensa intencional, que al final, sabiendo que tú, por ejemplo, a veces, por ejemplo, pisamos a alguien y no nos damos cuenta, entonces es una emisión, de alguna manera eso sería transgredimos, pero no tenemos, sin intención. Ahora aquí ya es con intención y a veces entonces puede entrar con la alevosía, con una falta sin escrúpulos a veces, con una culpa, una ofensa intencional. Y aquí entonces esto sí podría ser, cuando tú ves la palabra abón, que aquí entonces son transgresiones que son mucho más, ¿cómo decirle la palabra correcta? Como mucho más ofensiva o hay una culpa más grave porque has sabido que has cometido una transgresión sabiendo que estás cometiendo un error. Y aquí no fue que no te equivocaste, aquí simplemente tu tercera hará se alimenta de que, bueno, yo no le hago caso a nadie, entonces ahí entra la iniquidad, señores. Y ahí es donde entran los pecados tipo caret. Así que está viendo que tenemos tres tipos de palabras que se han traducido como pecado. Pero como todo dice pecado, entonces ya tú dices, bueno, pecado es, bueno, que me voy para el infierno. Así que no te dejes que una mala traducción influya en tus creencias, y menos en este tiempo. No te pegues quedado a una mala traducción. Señores, debemos averiguar, debemos de estudiar qué significan realmente las palabras. Ya con, claro, los conceptos de eh, pecado desde el punto de vista del significado hebreo, que vemos que hay tres tipos de falta, unas más fuertes que otras. Muy bien. La otra cosa es que la teshuvá, el arrepentirse, es un proceso que identificas tus debilidades, tus errores, tu falta, y haces entonces un examen o un autoexamen de conciencia de tus actitudes, ¿verdad? Tus errores, tus transgresiones, y entonces entras en un periodo de empezar a controlar tus deseos, tus malas inclinaciones que te desvían del camino del Eterno y que no te permiten, ¿verdad?, ser obediente, que no permitan que tú vayas por el camino correcto y te desvías del camino
y no hay manera entonces de retornar al Eterno. Hasta que tú entonces controlas tu deseo y ahí sí comienza el retorno a Hashem. Estas personas que de la generación de la Teshuvah son los que se conocen como Baleín Teshuvah. Que es interesante porque estas personas son aquellos que regresan de esta generación que tenemos, que nunca recibieron una verdadera educación de la Torah, que provienen de un mundo de idolatría en donde se pregona una libertad falsa, ¿verdad? Con mandamientos equivocados, donde se cree que tenemos libre albedrío de hacer lo que nos dé la gana. Con este pensamiento, ¿verdad? Estas personas, aquellos Baal Teshuvah, que regresan, señores, que regresan, como se puede decir, desde el punto de vista, empiezan a regresar a las raíces hebreas de la fe. Este es otro tipo de Teshuvah, que están en otras religiones idólatras y pasan entonces a conocer el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, al Dios de Yeshua, y entonces ahí comienzan, ¿verdad?, un retorno probablemente de el Dios de sus ancestros, que la pedimos perder. Ahora, ¿por qué decimos que hay un retorno? Déjeme decirle que la techubá básica es retornar a las raíces de nuestra fe. Y, pero desde el punto de vista hay un retorno a la tierra de Israel. Y como tenemos siempre que estar viendo a Israel como foco, podemos ver que he visto la publicación de la agencia judía, que es la agencia que se encarga de todos los Olín, de todos los que regresan, de todos los Baal Teshuvah que regresan, de todos aquellos judíos que quieren regresar a Israel. En su censo anual, vísperas de Rosh Hashanah, hace una semana, dice que Israel está creciendo y que la población se estima casi en 10 millones de personas, específicamente 9.800.000 personas, y que esperan que en los próximos años se duplique. Por lo tanto, estadísticamente hay un crecimiento de judíos que viven en la diáspora, que están retornando, que están haciendo teshuvá, que es lo básico de retornar a su tierra. En total, en este censo que se hizo de la agencia judía, dice que son 7.200.000 judíos que hay en Israel, de estos casi 10 millones, que representan el 73%, bueno, específicamente 73.5%. Y dice que el aumento de personas, de nacimiento de esta parte del judaísmo son 172.000 nacimientos y 66.000 nuevos emigrantes que han regresado a Israel. Debe decirle que esto es casi el doble de emigrantes. Si algo está pasando, ¿verdad? Porque en los otros años veía que los Olín, los que regresaban, eran alrededor de 35.000 personas por año. Pero este año han sido 66.000 nuevos inmigrantes. Por lo tanto, también hemos visto que el índice demográfico de Israel es uno de los más altos del mundo. Esto quiere decir de que tienen más nacimientos que muertes.
Y esto nos da también un aspecto pues muy bien visto. Se dice que hay más de 15, según la agencia judía, hay más de 15 millones de judíos en todo el mundo. Y de estos, de 7 millones, punto 2 millones, están en Israel. Los demás, parece mentira que más de la mitad, o menos de la mitad, tal vez un 40%, se encuentran en Estados Unidos, que son 6.3 millones de judíos que están en Estados Unidos. Los demás que vendrían siendo, en total, estaríamos hablando de 14 millones entre judíos que están en Israel y en Estados Unidos. Vemos que el otro millón podría estar alrededor entre Francia, Canadá, Reino Unido, Argentina y Rusia. Eh, Sin embargo, los judíos en estos países han crecido. Y la aliyá de los Olín a Israel, los Olín que han regresado a Israel, en Estados Unidos aumentó 30% respecto del año pasado, igual que Rusia, Ucrania, Etiopía, Argentina, Reino Unido, Olines de Sudáfrica, señores, Olines de México, han aumentado significativamente. Y esto lo podemos ver. Y esto sin decir que hay unos Baal Teshuvah en Sudamérica, ¿verdad? Se dice, escucha bien, pero esto no es estos datos no son de la agencia judía, sino de o la Asociación de eh, Congregaciones Judías Mesiánicas en América. Probablemente en América hay más de 400.000 a 500.000 judíos mesiánicos en los Estados Unidos. Y probablemente en Latinoamérica habrá unos 300.000. Y en el mundo habrá aproximadamente 1 millón de judíos mesiánicos, el cual está creciendo. Si esta gente, ¿verdad? Si la agencia judía, si el gobierno de Israel le abre las puertas a estos Baal Teshuvah de Estados Unidos y probablemente de Latinoamérica, les voy a decir que vendría un gran éxodo a la tierra de Israel, lo cual de alguna manera se podrían establecer, ¿verdad? Señores, que estamos a las puertas, ¿verdad? Estaríamos de alguna manera entre los últimos 40 años o 50 años, estaríamos en la última generación de 40 o de 50 años, que no sabemos, ¿verdad? Porque se dice que se han perdido 210 años. Ahorita estamos en 5.783. Si a eso le ponemos 210 años, estaríamos muy cerquita, como a 6 años de llegar al año 6.000. Pero no quiero decir con esto que en el año 6.000 hay profecías que dicen que, y hay interpretaciones que dicen que el Mesías vendría en el año 6.000. Pero como no sabemos exactamente, porque se perdieron en la diáspora, se perdió mucho el conteo de los años, probablemente estaremos de alguna manera en los últimos 40, 50 años. Lo que no sabemos es si estamos en los últimos 10 años, si estamos en los últimos 20 años, o estamos un poco más lejos. Pero lo que sí quiero decir es que probablemente podemos estar, ¿sí?, entre los últimos 40, 50 años de la venida de nuestro Santo Maestro. Y como estamos viendo, hay gente que está haciendo Teshuvah porque está retornando a Israel. Ahora, no solamente es esto, señores, sino que el ambiente, ¿verdad?, que se impregna
en el mundo religioso, todos andan buscando ahora espiritualidad con alegría de servir a Hashem, también con amor. Dos puntos muy interesantes, la alegría y el amor, que es el camino de los que se conocen como el hasidismo, que es la fuerza mayor del judaísmo ortodoxo actual. Incluso ellos en estos días de arrepentimiento han cambiado la percepción de estos días, no de días terribles, sino de tener un temor reverente, y simplemente lo están recibiendo con alegría y con amor. Hay 5, ¿verdad?, maneras de abrir los cielos. Y una de estas son la alegría y el amor. Pero antes de entrar a esto, quiero decirle que el Yom Kippur, ¿verdad?, que es el día que lo vamos a tener mañana en la noche, comienza Yom Kippur, que en la Torah dice, en Levítico 23, 27, dice, en el día 10 del mes séptimo será día de expiación. Será un día de convocación santa, afligirá sus almas y ofrecerán una ofrenda ingea al Eterno. No hará labor alguna ese día y será un estatuto para todas las generaciones donde quiera que viva. Mire, señores, lo que les quiero decir es que, ¿por qué estamos en la generación de la Teshuvah? Porque en los últimos años en Israel, el Yom Kippur es el día donde en Israel y en muchas sinagogas del mundo, el judío está retornando a la sinagoga. Los que hemos ido a sinagoga sabemos que cuando tú vas en días normales, hay muchas sinagogas que tienen puestos vacíos. Pero en el día de Yom Kippur, la sala está llena. Incluso hay gente parada. ¿Y qué se hace en este día? ¿Por qué la gente ahora está volviendo? Incluso aquellos que no son religiosos. Me dice gente que hoy en día vive en Israel, que me decía que en el Yom Kippur pasado no había, pero nada, es decir, las autopistas cerradas. Prácticamente, se podría decir que el país está totalmente paralizado, lo cual nos está diciendo que cada día el pueblo está retornando y este día lo ven como muy importante. Ya le voy a decir por qué es importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Yom Kippur? Bueno, afligir nuestras almas, que esto es ayunar, es decir, no comer ni beber absolutamente nada. Y tener, ¿verdad, señores? De no trabajar es la otra opción. Y estar en ofrenda de labios, que son oraciones, ¿verdad?, con un corazón constricto y humillado. Esto es lo que se hace en Yom Kippur. El Sefer Hasinut, en la página 185, nos dice que la existencia del mundo depende de la Teshuvah de Yom Kippur. ¿Por qué dice eso? Porque la base para este mandamiento es debido a la bondad de Hashem. Aquí estamos hablando solamente de la bondad de Hashem con toda la humanidad. Y él estableció un día al año, lo cual todos pueden expiar por todos sus pecados, volviendo a él, haciendo teshuvah, por medio de la teshuvah. Fíjense, si los pecados la falta se acumularan año tras año, en pocos años se alcanzaría el límite y el mundo tendría que ser destruido. Por eso, para que el mundo no pueda ser destruido, el Eterno, con su sabiduría, estableció un día al año que permita que se reciba la expiación por aquellas transgresiones que hemos hecho y que nos podamos arrepentir de ellas y recibir expiación y limpieza de toda nuestra alma. Realmente no hay un tiempo específico para hacer teshuvah. En cualquier momento, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, la teshuvah es un mandamiento, un regalo de Hashem. La teshuvah es algo
que fue creado antes de la fundación del mundo, de alguna manera es algo netamente espiritual. Y está disponible para todas las personas, tanto de Israel como del mundo. Todos los días de su vida tú puedes hacer Teshuvah. No depende de un tiempo específico para su obediencia. Pero aquí está lo importante de hacer Teshuvah en Yom Kippur. Porque cuando tú haces Teshuvah el propio día de Yom Kippur y santificas el Yom Kippur, haces tu ayuno, ¿verdad? Haces tus oraciones, tienes un corazón contrito y ya, se recibe la bendición contenida en la ordenanza. Ya que una cosa es que Hashem te perdone y otra cosa es que se expíe el pecado completamente y no tengas consecuencias. Y ese es la verdadera milagro de Yom Kippur, que te van a perdonar, pero también expían el pecado completamente sin consecuencia. Y esto lo podemos conseguir por los méritos de nuestro Santo Maestro, que es el Cordero de Hashem, que quita el pecado del mundo, como dicen, que quita la transgresión. Y no solamente eso, sino las consecuencias te perdonan cuando tú realmente haces por tu libre albedrío, el ser humano eh, hace arrepentimiento. Entonces, el rey de este mundo, que conduce y que juzga a todas las criaturas, tiene la última palabra. Y esta es una de las reflexiones primordiales de estos 10 días solemnes que se extienden desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, que son como una preparación. Y que te tienes que preparar hasta llegar el día de ella es arrepentirte de todo tu corazón, con todo tu corazón. Pedir perdón a Hashem y a las personas que le hiciste daño. Tienes que tener un deseo, tercero, tienes un pecado de no pecar más, señores. Cuando tú estás en ese punto, entonces, repara el daño que hiciste si hiciste algún daño. Finalmente, cuando tú estás eso, entonces, la capará, la expiación de Yeshua te purificará, señores. Los méritos de Yeshua te van a purificar, que la consecuencia del pecado que hiciste no te va a llegar. Porque una cosa es que Dios te perdona, pero no te quita la consecuencia. Pero mañana en la noche comenzamos a que nos quite la consecuencia, que nos quite las maldiciones ancestrales que tenemos, que ya de una vez por todas el efecto de todas nuestras transgresiones sean limpiadas por la sangre de Yeshua Mashiach. Por lo tanto, señores, hay 5 maneras de que se abran los portones del cielo en ese día y en estos días que nos quedan. Que es presentarte a Hashem. Primero es presentarte a Hashem con mucho entusiasmo, a pesar de que sabes que has tenido muchos sufrimientos y que sabes que has cometido muchas transgresiones, pero con mucho entusiasmo, señores, con mucho entusiasmo, con ganas de, señores, de vivir, de pedirle al Eterno de vivir un año más. Segundo, de reforzar tu fe, que Hashem, escuche bien, tienes que entender que Hashem te quiere ayudar, no te quiere darte una sentencia difícil. No es lo que tú piensas que te quiere mandar para el infierno, no, el Eterno te quiere ayudar. Por eso es que cuando entonces llegamos a Yom Kippur con el problema del pecado, desde la perspectiva, pensamos que nos van a mandar para el infierno. Pero no, Hashem, señores, tienes que tener fe que Hashem te quiere ayudar. Y tú lo que tienes que hacer es arrepentirte, señores. Y presentarse con mucho entusiasmo. Y tener fe en Hashem, que te va a ayudar y que te va a sacar del problema donde estás. De alguna manera, señores, nuestra oración en estos días
que nazca de lo más profundo, recordando que Hashem es misericordioso, recordando los 13 atributos de misericordia del Eterno. Y seguramente, señores, los portones del cielo se abrirán. Y sabemos que el denominador común de estos 3 puntos que hemos podido explicar, es que la fe en Hashem y confiar en todo lo que Él nos da es bueno. Si tenemos entusiasmo y alegría, señores, de saber que vamos a ser perdonados, estamos demostrando a Hashem que siempre nos manda lo que nos toca. Y eso es lo que es mejor para nosotros. Si nos reforzamos nuestra fe, nuestra emuná, y consideramos que Hashem quiere y puede darnos lo que pidamos, estaremos confiando en Él. Si entonces empezamos a orar con ímpetu, recordando las virtudes de misericordia del Eterno, entonces entenderemos que nuestra meta en el mundo se va a asemejar a Hashem en sus virtudes. Llegaremos a la perfección y estaremos seguros que Hashem siempre nos va a dar lo mejor. En Deuteronomio 16:14 dice: te alegrarás en tu fiesta solemne. Señores, tenemos que alegrarnos porque vamos a ser perdonados. Y no solamente perdonados, sino que nos van a quitar, ¿verdad?, las consecuencias de nuestros pecados. Y para esto, Señor, para tener esa alegría, finalmente tenemos que usar el amor. ¿No? Porque el amor es la base en el entendimiento y de las apreciaciones de las virtudes de Hashem y de las virtudes de las otras personas. Amor, desde perspectiva hebrea, ¿verdad?, es la palabra ahabá. Y la raíz de esta palabra quiere decir dar. Por lo tanto, el significado etimológico de amor, de ahabá, es que yo doy. ¿Y qué doy? Amor, señores. El amor es conocer, Señor. El amor es lo que va a irradiar de estas 5 cosas, lo que va a hacer como un núcleo que te va a sacar de este día temeroso y vas a salir victorioso. Porque dice que el amor es conocer, porque dice: el que no ama no ha conocido a Hashem, porque Adonai es amor. Y el versículo más conocido en el mundo, mira, porque de tal manera amó el Eterno al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Eterno te amó primero, Señor. Te ha amado a ti primero, para que entonces cuando tú lo ames, entonces ese proceso real, ¿verdad?, de dar, de hacer Abodá Hashem, se desarrolla la conexión entre tú y Él. Y no hay mayor entrega, ¿verdad?, cuando tú das a otra persona. Cuando tú das a Hashem todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas, tú vas a recibir bendiciones de parte de Él. Y el mayor ejemplo que nos ha puesto el Eterno es como el esposo debe amar a la esposa, el cual cada uno da al otro. Cuando más da, mayor será la conexión. Mientras más das al Eterno, mientras das más al prójimo, mayor será la conexión con Él. Amor es estar más preocupado que dar que recibir, señores. Amor se trata de dar servicio y tiempo. Dar es el vehículo que hace crecer el amor en ti. La verdad es que la Torá está ligada a la esencia del antiguo amor, del auténtico amor, ya que es la fuente por donde provienen las instrucciones celestiales del mismo Creador. Sabemos que el Shema dice que debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Señor, los otros 2 aspectos para hacer una teshuvá completa es el tener amor y alegría. No vas a poderte arrepentir en un sentido sano del temor reverente a Hashem.
Y para eso necesitas potenciarte del amor. Y para liberarte y volverte a Hashem, solamente lo vas a poder hacer con amor, con dar, señores. El tema de la Teshuvah, del arrepentimiento, que preocupa a todos los judíos y a todos los creyentes en los días de arrepentimiento, es el centro es el tema del centro que nos ocupa, que es la Teshuvah. Y la lección principal se trata del sentimiento de arrepentimiento. Señores, primero, Yom Kippur no es una ordenanza para el individuo, ¿no? Sino, sobre todo, para la nación completa de Israel. Y mientras haya un alma judío que no haya recibido expiación, todos nosotros como nación estamos incompletos y enfermos. Pues cuando un miembro del cuerpo se duele, todos los demás miembros se duelen con él. Señores, tenemos que usar en Yom Kippur el mérito de Yeshua Mashiach. Bendito sea el Eterno por el sacrificio de Yeshua. Los muchos han sido justificados. Y por la muerte y la elevación de su único hijo, ¿verdad?, y amado, entonces nosotros, todos los ojos de Israel, pueden levantarse al cielo y recibir con los cielos y recibir por sus méritos el perdón de pecado y la esperanza de la vida eterna. Y no solamente que nos han perdonado de nuestros pecados, sino que nos han purificado, nos han expiado de las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado en todo un año. Y esto es para dar cumplimiento a lo que fue anunciado a todos los sabios de Israel y a todos a los padres de Israel como herencia a sus padres. ¿De qué? De que seríamos entonces limpiados por la sangre del Cordero en un día como el Yom Kippur, señores. No pierda la oportunidad de este día. El domingo en la noche, hasta el lunes en la noche, estaremos en este sentido de hacer todas estas cosas que hemos hablado. Escucha, señores, lo que hemos dicho hoy, para que pueda ser bendecido y porque tengamos un día perfecto, un día lleno de esperanza por los méritos de Yeshua. Y no solo eso, sino, lo más importante, por la obra y la gracia y la bondad y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Shabbat Shalom.